Se cumplen 25 años del asesinato de Alberto Jiménez Becerril y su esposa Ascensión García a manos de la banda terrorista ETA, un atentado que causó conmoción en la sociedad sevillana. Instituciones y administraciones asisten a la inauguración de una exposición conmemorativa para recordar y honrar la memoria de las víctimas. Parece verdaderamente que fue ayer, porque no lo hemos olvidado ni a ellos ni los servicios que prestaron a la ciudad ambos. El 36% de los sevillanos califica como bien la gestión del gobierno socialista y más del 30% coincide que el principal problema de la ciudad es la limpieza. Son datos que arroja el barómetro de Centra, dependiente de la Junta de Andalucía. De cara a las elecciones, esta encuesta otorga una mínima victoria al Partido Popular. El Ayuntamiento inicia las obras de 125 nuevas viviendas de protección oficial que estarán situadas en la nueva barriada Pítamo Sur, en la calle Calañas, una inversión que se acerca a los 15 millones de euros. Las viviendas se adjudicarán este mismo año a personas inscritas en el registro de demandantes de VPO y el plazo de construcción es de aproximadamente 2 años. En deportes, el Sevilla apura las últimas horas del mercado y cumple con las necesidades. Hasta 2 nuevos refuerzos han llegado en estas últimas horas a la disciplina nervionense, Pape Gueye y Brian Hill. Todo ello tras la vital victoria ante el Elche. El Betis, por su parte, intenta gestionar las salidas de Loren y Paul tras el triunfo ante el Getafe del pasado sábado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sevilla conmemora este lunes el 25º aniversario del asesinato del concejal del PP en el Ayuntamiento hispalense Alberto Jiménez Becerril y de su esposa, la procuradora Ascensión García, a manos de la banda terrorista ETA. El Comando Andalucía de la banda terrorista rompió en pedazos la familia de Alberto y Ascen, padres de 3 hijos, y marcó la historia reciente de Sevilla. Eran las 12 de la noche. Alberto y Ascen volvían de cenar y se dirigían hasta su domicilio en la calle Don Remondo, donde le esperaban dormidos sus 3 hijos, Ascen, Alberto y Clara. El mayor tan solo contaba con 9 años. Nunca volvieron a encontrarse con sus hijos. 2 disparos ensordecedores le provocaron la muerte a escasos metros de su domicilio. Ahí acabó la vida de este matrimonio y se avivó la lucha de toda la sociedad sevillana y española por la paz. Tras el doble asesinato fueron detenidos en Sevilla y condenados a cárcel José Luis Martín Barrios, Maite Pedrosa y Mikel Azurmendi. En los últimos movimientos políticos han sido trasladados más cerca del País Vasco. Este lunes se cumplen 25 años de aquel doble asesinato a sangre fría, el que era el segundo atentado mortal de la banda terrorista en Sevilla, después del que causó 4 muertos en 1991 en la cárcel de La Ranilla. Todavía tendrían que actuar una vez más, en octubre de 2000, para matar al coronel médico Antonio Muñoz Cariñanos en su consulta de la calle Jesús del Gran Poder. El asesinato de Jiménez Becerril y su esposa supuso una auténtica conmoción en Sevilla. Miles de personas salieron a la calle a manifestarse en repulsa del atentado y pidiendo el fin de ETA, para el que todavía tendrían que pasar algunos años más. Hoy, 25 años después, Sevilla recuerda al matrimonio. Y en el marco de este aniversario, las instituciones han inaugurado este lunes la exposición 25 años in memoriam, que recrea el asesinato de Alberto y Ascen, una oportunidad para conocer todo cuanto ocurrió, lo que significó para la ciudad y sobre todo para honrar a las víctimas del terrorismo. 25 años no son nada, por eso nunca hay que olvidar todo cuanto sucedió aquella madrugada del 30 de enero en la calle Don Remondo. 25 años in memoriam es el nombre de la exposición que recuerda aquel ataque terrorista de ETA que acabó con la vida de Alberto y Ascen. Es una pregunta. ¿Sabes quiénes eran Alberto y Ascensión? Vamos a hacer reflexionar a la gente, que la gente diga, Y luego no nos podemos olvidar la gran reacción de la ciudadanía de Sevilla, que salió a las calles a
mostrar su lealtad, porque habían sufrido lo que es un asesinato en el corazón de la democracia. Parece verdaderamente que fue ayer, porque no lo hemos olvidado ni a ellos, ni los servicios que prestaron a la ciudad ambos, ni las personas tan afables, tan cariñosas, tan sensibles que eran, y tampoco hemos olvidado a sus hijos y a su madre. La muestra, que está organizada por la Fundación Alberto Jiménez Becerril del Ayuntamiento de Sevilla, está formada por 24 mupis que contienen documentos fotográficos y periodísticos que repasan la trayectoria personal y profesional de Alberto Jiménez Becerril y Ascensión García Ortiz, su labor como concejal del Ayuntamiento de Sevilla y también los hechos posteriores al ataque etarra, cuando Ciudadanía salió a la calle en manifestación para mostrar su repulsa por estos asesinatos. Al final lo que se trata es efectivamente de no olvidar. No hay que olvidar qué es lo que ocurrió durante aquellos años, no hay que olvidar esa sinrazón, esa barbarie, luchar porque pues esta sociedad sea una sociedad en la que prime la convivencia, en la que no exista el fanatismo y en la que no exista, por supuesto, la violencia. Como presidente del Parlamento de Andalucía, el Parlamento tenía que estar hoy aquí en este homenaje, en este recuerdo, la memoria. Lo que no recordamos tiende otra vez a producir. Tenemos que recordar a Alberto y a Asen de forma continuada. La muestra, que podrá visitarse hasta el próximo 28 de febrero, contiene códigos QR que permiten acceder a contenidos audiovisuales relacionados con estos hechos, de los que se cumplen hoy 25 años. En otros asuntos, el 36% de los sevillanos califica con un bien la gestión de la ciudad por parte del actual equipo de gobierno, liderado por el socialista Antonio Muñoz. Es uno de los datos principales que arroja el barómetro de Centra de cara a las próximas elecciones municipales. Esta fundación, dependiente de la Consejería de Presidencia, ha realizado una serie de encuestas para calibrar el parecer de los andaluces. En el caso de nuestra ciudad, el 35,8% de los encuestados califica con un bien la gestión y más del 30% señala la limpieza como el principal problema de la capital, con amplia diferencia sobre el resto, como la falta de empleo con un 12%, el tráfico o la seguridad ciudadana. Por otro lado, casi el 21% de los encuestados responden que la gestión ha sido mala y un 35% insisten que la situación de la ciudad es peor respecto a los últimos 4 años. Aún así, el 45% de los encuestados manifiestan que la situación en sus barrios es buena. Son datos que se corresponden con el pasado mes de noviembre. Respecto a los resultados electorales, a escasos 4 meses de los comicios, el barómetro augura una ajustada victoria del Partido Popular, que conseguiría un margen de 13 y 14 concejales. Por el contrario, el PSOE lograría 12 o 13, uno menos que actualmente. En ambos casos estarían lejos de la mayoría absoluta, que se sitúa en los 16 ediles. El Partido Popular pasaría de los 8 actuales a los 14 previstos. Podemos se quedaría en 2 o 3 concejales, Vox se mantendría en los 2 actuales y Ciudadanos desaparecería de la corporación. A pesar de estos datos, desde el Ejecutivo local se transmite optimismo e ilusión de cara a las próximas elecciones. Aunque respetan los resultados de la encuesta de Centra, Muñoz cree que seguirá siendo alcalde y que los sevillanos respaldarán el proyecto socialista para la capital andaluza el 28 de mayo. Estoy seguro que no es ni la primera ni va a ser la última conforme nos vayamos acercando a las elecciones municipales, pero yo le puedo decir que los datos que manejamos desde el Partido Socialista difieren, por decirlo de alguna manera, de esta encuesta, y yo estoy seguro que a partir de mayo el PSOE va a seguir gobernando Sevilla y yo voy a seguir siendo alcalde.
También se ha manifestado al respecto José Luis Sanz, el candidato popular Formación, que ganaría estas elecciones por un margen muy ajustado, según Centra. Sanz insiste que el mejor sondeo es la calle y que seguirá conociendo de primera mano los problemas de los barrios, aunque aboga por atraer los votos indecisos de Ciudadanos y los del Partido Socialista. 118 días que quedan hoy para las próximas elecciones municipales, pues a ilusionar al mayor número posible de sevillanos para que confíen en el proyecto que va a presentar el Partido Popular de Sevilla el próximo 28 de mayo. Ilusionar a los muchos votantes, no solo del Partido Popular, de Ciudadanos que se encuentran en este momento huérfanos de proyecto político. Ilusionar a muchos votantes del Partido Socialista que están viendo que no les gusta, que no se sienten identificados con el Partido Socialista que todos los días protagoniza un escándalo a nivel nacional. En otros asuntos, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha confirmado este lunes que en las próximas semanas se reunirá la comisión técnica auspiciada por el Ayuntamiento con el Ministerio de Transportes y la Junta de Andalucía para fijar la cronología de las obras del tramo norte de la línea 3 del metro. Muñoz ha señalado que las obras del ramal técnico empezarán en febrero, como anunció recientemente el presidente Juanma Moreno. Por eso ha instado a no introducir ruido inexistente, al tiempo que ha subrayado que las administraciones implicadas en la ampliación del metro hispalense siguen trabajando. También ha apostillado que la obra se va a desarrollar con normalidad y conforme a lo previsto. El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado este lunes la construcción de una promoción inmobiliaria de 125 viviendas protegidas en la nueva barriada Pítamo Sur, en concreto en la calle Calañas, en las traseras de la urbanización Los Jardines de Hércules, una inversión que se acerca a los 15 millones de euros. Se trata de la tercera promoción de vivienda pública municipal cuya construcción se inicia en los últimos 3 años y en este caso además supone incidir en la expansión de la ciudad hacia el sur. Las viviendas parten con una distribución de 2, 3 o 4 habitaciones, pero con facilidades para que se puedan ir adecuando. Se adjudicarán este mismo año a personas inscritas en el registro de demandantes de VPO y el plazo de construcción es de aproximadamente 2 años. Se ubica dentro del sector situado al sureste de Sevilla, en el límite entre los términos municipales de Sevilla y Dos Hermanas. La colocación de una primera piedra siempre es una buena noticia en una ciudad, en este caso además para construir 125 viviendas de protección oficial en la zona sur de Sevilla, en la zona del Pítamo, para atender la demanda creciente de vivienda que tienen los sevillanos. Por tanto, 125 familias serán beneficiarios de esta construcción. La apuesta por el patrimonio recoge sus frutos. El Real Alcázar se convierte en el monumento sevillano más visitado del pasado 2022, destronando a la Catedral Metropolitana, que ocupa ahora el segundo puesto. El tercer lugar más visitado, la Iglesia del Salvador. Son datos recogidos por Diario de Sevilla. Los Reales Alcázares han adelantado al aseo, que tradicionalmente ha ocupado el primer puesto como monumento más demandado. Unos resultados que pueden deberse a la apuesta del Ayuntamiento por mantener abiertas las puertas de este conjunto palaciego durante todo el año pasado, a pesar de la situación sanitaria. Casi 2 millones de personas visitaron el Alcázar en los últimos 12 meses, un 2% más que el año pasado. La catedral superó el 1,5 millones de visitas, de las cuales casi un 10% corresponden a residentes en Sevilla o desempleados. Según los datos, la Iglesia del Salvador se mantiene en el tercer puesto con algo más de 260.000 visitantes. De este modo, se convierte en uno de los enclaves con mayor crecimiento de los últimos años, hasta un 41% respecto a 2021. Otros monumentos presentes en la lista son el Museo Marítimo de la Torre del Oro, que se recupera notablemente, la Casa de Pilatos, que cosechó 163.000 visitantes, y la Casa de las Dueñas, con 125.000 visitas. En este informe también están recogidos los datos oficiales de visitas a diferentes espacios patrimoniales o naturales de la provincia de Sevilla, que sigue creciendo en cuanto a recepción de turistas durante los 10 primeros meses de 2022. El conjunto arqueológico de Itálica se mantiene en el primer puesto de enclaves más visitados de la provincia, con más
de 92.000 personas. Le sigue el complejo romano de Carmona, que recibió más de 25.000 visitas, muy cerca de las 24.000 del monasterio de San Isidoro del Campo, también en Santiponce. Por último, el enclave arqueológico de Munigua, una antigua ciudad romana en Villanueva del Río y Minas, fue visitada por 5.500 personas. La tasa general de inflación vuelve a crecer con el inicio del año. Enero deja una inflación anual estimada de índice de precios al consumo del 5,8%, de acuerdo con el indicador adelantado elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, publicado este lunes. Este dato rompe con la tendencia de bajada de la inflación que se había instalado en los últimos meses. El cambio en el comportamiento en la tasa de inflación general, según el indicador adelantado, se explica porque los precios de los carburantes suben más que en enero de 2022 y a que el descenso de los precios del vestido y el calzado es menor que en el año pasado. Estadística resalta, por el contrario, que los precios de la electricidad caen respecto a los que había hace un año. Simov 2023 baja el telón de su 28ª edición, una cita marcada por un nuevo posicionamiento que busca la internacionalización y el crecimiento de la industria de la moda flamenca. Los primeros datos apuntan a una afluencia de más de 50.000 personas, 54 desfiles profesionales y 91 firmas de moda que han mostrado más de 1.800 vestidos en la pasarela internacional de la moda flamenca. Además, este evento ha contado con la influencer neoyorquina Olivia Palermo, las hermanas Bárbara y Nicole Kimpel o la periodista Raquel Sánchez Silva, que han sido embajadoras de Simov 2023. A veces la tecnología es una gran aliada para evitar la delincuencia, incluso puede llegar a resolver casos. La Policía Nacional detuvo este sábado a un hombre que había robado una mochila a una turista norteamericana en la Plaza de España. Los agentes consiguieron dar con el ladrón gracias a un dispositivo de AirTag que se encontraba en el interior del objeto robado. Este aparato enviaba una señal de localización a los agentes que pudieron recibirla a través de Bluetooth. Tras rastrear la señal, detuvieron a este varón de 42 años que había sustraído material por valor de 3.000 euros. Todas las pertenencias fueron devueltas a su propietaria, estudiante de Texas, que quedó muy agradecida con la actuación. Aunque importante, la victoria del Sevilla ante el Elche este lunes ocupa un segundo plano porque todo se centra en el mercado de fichajes. Bryan Gil ya se encuentra en Sevilla y retorna de esta manera a la que es su casa. Además, hemos conocido en las últimas horas que Delaney se marcha cedido al Hoffenheim. El de Barbate ha sido una petición expresa de Sampaoli, que ya lo conoce bien de su anterior etapa en el Sevilla y entiende que es un jugador que puede ayudar mucho al equipo. Bryan viene en calidad de cedido procedente del Tottenham, equipo al que vendieron los rojiblancos por 27 millones más la mela. Cabe recordar que por condiciones Bryan Gil podría ser inscrito como jugador del segundo equipo si el Sevilla necesitase un hueco más. Y otro jugador que también está a punto de cerrar el cuadro de Nervión es Pape Gueye, un fichaje también pedido por Sampaoli, que ya lo tuvo en el Olympique de Francia. Horas intensas para el futbolista todavía del Marsella, que aterrizó este pasado domingo en Sevilla para formalizar su cesión con el club blanquirrojo. La jornada arranca, como es lógico, con el reconocimiento médico. Poco antes de las 8:30 de la mañana, Pape Gueye llegaba a la clínica habitual de reconocimientos médicos acompañado por un miembro del Sevilla encargado de dichas funciones. El medio entraba en la clínica para realizarse las pruebas, un lugar clave después de todo lo vivido con Adelaide. En cuanto a lo deportivo, más que importante victoria la del Sevilla ante el Elche por 3-0 para alejarse de una situación complicada que tanto inquieta tenía a la afición sevillista. Seguimos con el mercado, pero ahora en clave verdiblanca. En el Real Betis se están intentando cerrar dos salidas. Loren y Paul parecen que pueden abandonar la disciplina verdiblanca y en el Villamarín van a tener 2 días movidos. Antonio Cordón y su equipo saben que contarán con poco menos de 2 días para cerrar operaciones como la de Loren, que sigue atascada con Las Palmas entre la cláusula y los pagos, y la de Paul con el Español, que ahora mismo en Barcelona están centrados en Denis Suárez y no es una prioridad. Pero en el club verdiblanco están pendientes de estas 2 salidas y abiertos a las posibilidades que pueda ofrecer las últimas horas del mercado, ya que en estos casos nunca se puede dar por cerrado.
Borja Iglesias, Guido y hasta Luis Felipe tienen pretendientes en el mercado y nadie sabe si alguien puede volverse loco por ellos en el último instante. En el capítulo de llegadas, evidentemente, todo estará condicionado a las salidas. Si Loren se marcha, el Betis intentará encajar, aunque resulta complicado, la llegada de Ayoce como refuerzo para el ataque, mientras que pensar en otro nombre sería todo fruto de una salida dolorosa. Lo que parecía ser una semana tranquila, teniendo en cuenta cómo se estaba moviendo el mercado en las últimas horas, puede variar en la planta noble del Villamarín. El Betis vuelve a la senda de la victoria después del triunfo de este fin de semana en una fría noche madrileña en Getafe. Borja Iglesias transformó un penalti que le daba 3 puntos más que importantes para seguir en la pelea por Europa. El equipo nunca estuvo decaído anímicamente, creo que fueron 2 resultados muy injustos, tanto con Osasuna como con Barcelona en la Supercopa, así que nunca se perdió la confianza, pero era importante sumar para llegar a una cantidad de puntos que nos permita seguir peleando las posiciones europeas. No, yo creo que el objetivo nuestro, ¿no es cierto?, es ahora sumar 3 puntos contra Barcelona para volver a retomar posiciones de Champions League. Por hoy el plantel está completo, no tenemos cupo para inscribir a nadie más, ni están las condiciones económicas para comprar un jugador. Y tenemos que lamentar también que el Real Betis Baloncesto perdió este fin de semana en la prórroga contra el Casademont Zaragoza por 89-82. A continuación es momento de conocer otros resultados de la agenda polideportiva del deporte local. En rugby, el Corteva Cocos, las Cocodrilas, conquistaron su segunda Copa Ibérica, repitiendo historia como hace 3 años y con el mismo rival, el Lisboa ante el Sporting de Portugal por 5-27. Las sevillanas fueron muy superiores en el plano físico, asediaron al Sporting desde el inicio del partido y no le concedieron ni una sola opción. En fútbol femenino, el Real Betis Féminas ha perdido por 1-3 frente al Madrid Club de Fútbol, un encuentro en el que se adelantó en el marcador con un gol de Asantahuea, pero en el segundo tiempo el Madrid acabó sentenciando el encuentro. Por otro lado, el Sevilla femenino conquistó un meritorio punto ante el Atlético de Madrid en el último suspiro con un gol de Rosa Otermin para el 1-1. En los filiales, el Betis Deportivo cayó derrotado por 1-0 ante el Mar Menor en un partido en el que el conjunto bético hizo más méritos que su rival para ganar. En su único disparo a puerta, el rival consiguió el gol y Juan Cruz erró un penalti. El Sevilla Atlético consiguió hacerse con la victoria en una remontada agónica. El yeclano jugó con 2 menos gran parte del partido y en los últimos minutos el Sevilla consiguió los 2 tantos. En el 83 Isaac y en el 95 Talaverón. Y en fútbol sala, el Betis Deportivo cayó ante el Inter Movistar por 4-6. Un encuentro en el que los verdiblancos arrancaron bien el encuentro, pero un histórico como el Inter no se dejó dominar. El Betis reaccionó y todo se puso de cara para la victoria, pero ya era demasiado tarde. Y una vez repasada la información deportiva de la ciudad, pasamos a contaros la predicción meteorológica para mañana martes. Tendremos cielos poco nubosos en algunas zonas, pero por lo general estarán despejados durante todo el día. En cuanto a las temperaturas, tendremos un ascenso generalizado. En las mínimas tendremos 4 grados en Lebrige y Morón de la Frontera, 3 tendremos en Sevilla capital, 2 en la Sierra Norte y la temperatura más baja la volvemos a tener en Écija con 0 grados. En las máximas tendremos 14 grados en Castillo de las Guardas y Constantina y en el resto de la provincia se situarán entre los 16 y 18 grados. Y por último los vientos, que serán de componente este flojos. Tal y como hemos comentado al principio, hoy se cumplen 25 años del asesinato del concejal Alberto Jiménez Becerril y su esposa Ascensión García. 2 asesinos acabaron con su vida movidos por el odio y la sinrazón, dejando huérfanos a 3 niños que hoy ya son adultos. Un episodio aciago de la historia reciente de nuestra ciudad que siempre nos debe servir como un constante homenaje a su memoria, a su trabajo y a su servicio por Sevilla. Con el recuerdo de aquella ciudad movilizada contra el terror, nos despedimos por hoy. Mañana regresamos con más información aquí en PTV Sevilla. Muchas gracias por estar al otro lado. Que pasen
una feliz noche.